Oremos con el Evangelio. Domingo 9 de septiembre, 23º del tiempo ordinario, tercera semana del Salterio, Día de los Derechos Humanos en Colombia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de Isaías, capítulo 35, versículos del 4 al 7a. Digan a los inquietos, sean fuertes, no teman. He aquí su Dios. Llega el desquite, la retribución de Dios. Viene en persona y los salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque no han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, el suelo sediento en manantial. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmos 146. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión, de edad en edad. Lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Hermanos míos, no mezclen la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Supongan que en su asamblea entra un hombre con sortija de oro y traje lujoso, y entra también un pobre con traje mugriento. Si ustedes atienden al que lleva el traje de lujo y le dicen, tú siéntate aquí cómodamente, y al pobre le dicen, tú quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies, ¿no están haciendo discriminaciones entre ustedes y convirtiéndose en jueces de criterios inicuos? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿acaso no eligió Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que Dios prometió a los que lo aman? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuando más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos y hermanos en el Señor? Un feliz domingo para todos ustedes. Nos encontramos ya en el 23º domingo del tiempo ordinario, y la palabra de Dios nos ofrece un mensaje muy especial. El Santo Evangelio nos trae una escena muy conocida de San Marcos, la curación de un sordo que apenas medio puede hablar. Veamos entonces los sufrimientos de este sordo. Se siente en desgracia porque no entiende a nadie. Solo se oye a sí mismo. ¿Y qué se oye? Su angustia, su desespero, su rabia, su incapacidad de escuchar y de entablar relaciones con los demás. No puede escuchar a sus familiares y demás personas, tal vez con muy pocos amigos. Y también se puede sentir aislado porque nadie quiere permanecer con un sordo, no por la sordera como enfermedad, sino porque sería tiempo perdido hablarle. Tampoco puede escuchar el mensaje de Jesús, ni tampoco entenderlo. Este pobre hombre vive encerrado en su propia soledad. En el recorrido de la palabra de Dios se habla mucho de sordos, mudos, ciegos, paralíticos y otros, pero especialmente de los que padecen estas enfermedades. Y lo hace
porque estas enfermedades privan a la persona de obrar libremente. Un mudo, por ejemplo, aunque se haya avanzado en el lenguaje para los mudos, no con todo el mundo se pueden relacionar ni van a actuar como quisieran. Lo mismo los paralíticos. ¿Cuánto desearía un hermano caminar, correr y lastimosamente no lo puede hacer como quisiera? Un ciego va no donde quiere, sino donde lo llevan o donde ya conoce. Y un sordo, como ya lo decíamos, no puede entender lo que pasa en su entorno. La palabra de Dios, cuando habla de una curación de alguna de estas enfermedades, es haciéndonos una invitación a pensar que aunque estemos aparentemente escuchando, hablando, viendo y caminando, tenemos estas enfermedades espirituales que no nos permiten estar acordes con la realidad. Entonces, hablemos de lo que posiblemente hoy sufrimos, de esa sordera espiritual. Un sordo espiritual se siente en desgracia porque el entorno no lo entiende. Esto suele pasar mucho con los jóvenes, pero también lo podemos tener los adultos y también los pequeños. Yo digo que no es tanto que la gente no lo entienda, sino que cuando nosotros nos cerramos a hacer nuestra propia voluntad, cuando no escuchamos consejos, cuando siempre hacemos lo que queremos, así nos vaya mal, pues es claro que los demás no nos entienden. Revisa bien tus relaciones y fíjate en tu comportamiento, en tus opiniones, en tus decisiones. ¿Por qué los demás me reprueban? ¿Por qué los demás me rechazan o me juzgan? El sordo también cae en el error de escucharse a sí mismo. Y debemos saber muy bien que tenemos un enemigo terrible que parece ser nuestro mejor amigo y termina dejándonos solos, aburridos, amargados y saturados de la vida. Ese enemigo se llama nuestro ego. El ego tal vez es la sordera más enfermiza. Creernos los que más sabemos, los que mejor cocinamos, los que mejor opinamos, los que dicen: "De gracias, mundo, porque sin mí esto sería un caos". Los que se suben en ego quedan solos porque son humillativos, maltratadores psicológicos, violentos, mezquinos, avaros, y personas así la gente no se la aguanta y por eso quedan solos. El sordo tiene incapacidad de escuchar y de entablar relaciones. Creo que el gran problema de la política actual es que nadie escucha a nadie. Y cuando vemos por televisión una sección de consejo municipal o de asamblea departamental o del Congreso, cuando uno tiene su micrófono, arrastra con todo al mundo y los demás también ocupados en las redes sociales, en sus teléfonos, hasta durmiendo. Allí hay un claro ejemplo del ego y de la incapacidad de escucha. Pero más triste aún, que en las familias pasa lo mismo. No se habla, no se dialoga, no se escucha. Si tú tan solo escucharas a tu pareja, si lo hablaras con amor, si llegan a acuerdos y a revisiones periódicas de sueños y metas, créanme que hoy la cosa sería distinta. No basta solo la relación, hay que ir al encuentro. No nos amañemos con decir qué tenemos o con quién contamos, tal vez sea solo apariencia. Un sordo, queridos amigos, se aísla y creo que más que un escape es la consecuencia de no poder estar con nadie. Cuando a mí todo me parece malo, cuando nadie me cae bien, cuando creo que todo el mundo es inferior a mí, cuando me siento que yo soy capaz de todo sin ayuda de nadie, cuando critico todo lo que la sociedad me ofrece, incluso Dios también cae en mis juicios, pues así terminaré solo, nadie me soportará. Y un sordo no escucha jamás el mensaje de Jesús, el mensaje liberador, el mensaje curativo del Señor. Hoy Jesús, como al enfermo, nos está llamando a todos los que sufrimos de una u otra manera de la sordera espiritual y quiere trabajarnos, quiere tocarnos los oídos, quiere untarnos de su palabra y nos grita: ábrete, Efetá, porque quiere que seamos libres, porque quiere que le escuchemos, que le comprendamos, que veamos todo lo que tiene para nosotros en los demás. Una persona que sabe escuchar se disfruta los consejos de su mamá y de su papá. Una persona que escucha sabe quién le ama y quién le está mostrando el camino a la libertad. Una persona que escucha sabe y entiende que hace parte de la familia de los bautizados y que debe abrirse a lo que el Evangelio le pide: amar a Dios y amar a los demás, servir, ser auténtico con su testimonio,
y ante todo ser capaz de ayudar a los demás a sanar de sus sorderas y de mostrarles el camino de la eternidad. Un discípulo sordo dará su mensaje con tartamudez, o sea, no se entenderá. Un feliz domingo para todos y nos vemos en la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.